Pues entonces, José Antonio Goñi, porque me voy a liar con el segundo apellido, presbítero de la diócesis de Pamplona, Tudela, doctor en teología litúrgica por San Anselmo, lo que le llevó a ser el delegado de liturgia de su diócesis, director de la librería diocesana y profesor a saltos entre Vitoria, Pamplona y Roma. Esta tarde daré clase en Roma, aún seguimos dándolas online. Por tanto, puedo estar aquí y luego a la tarde virtualmente en Roma. Si no, sí que voy cada semana a Roma. Pues bueno, él es, yo creo que es una persona la más adecuada para hacer esta presentación. Y luego va a ser Loncho, al que hay que felicitarle su nombramiento como académico de honor de Euskaltzaindia, de quien nos va a presentar un poco cuál ha sido la evolución del misal y de los leccionarios en euskera. Y ahí detrás está Félix, que también ha trabajado como una hormiguita y mucho en la elaboración de todo esto junto con Loncho y Euskal Baliabideak. Creo que es de ley agradecer también a Félix todo el trabajo que ha hecho durante todos estos años. Y esperamos que siga haciéndolo, claro. Bien, muchas gracias. Os han repartido el esquema de lo que voy a dar y os puede servir práctico para también llevarlo a casa y poderle dar una vuelta. He traído algún libro para que lo vierais visualmente. Inicialmente había empezado a preparar un PowerPoint, pero dije, voy a llevar los libros, no sé si Loncho está en las nuevas tecnologías, así hablamos los dos de la misma manera, con papel. Como bien sabéis, acaba de salir el misal, la nueva edición del misal, en vizcaíno, correspondiente a la tercera edición típica latina. ¿Qué significa esto, en primer lugar? Como supongo que también sabéis, los libros litúrgicos se editan en una lengua de la cual todos tomamos como referencia. Y hoy por hoy esa lengua es el latín, así que después del concilio y se hace la reforma de las distintas celebraciones, y entre ellas la misa, el misal, se publicó en latín el misal. Se publicó en el año 70. Lo que pasa es que a los 5 años se habían ido editando algunos rituales, cayeron o se modificaron, mejor dicho, el subdiaconado, el acolitado, el lectorado, y había que retocar algunas cosas, con lo cual sale una edición en el 75 con todos esos cambios, pequeños cambios. Con lo cual, la edición que hemos tenido en latín como referencia hasta hace unos años era la de 1975, esta edición del misal. 70, 75, ya digo que la del 70 fue la primera, pero como referencia teníamos la del 75. Y es de esta edición de la cual se ponen los traductores de distintas lenguas a traducir y preparan. Yo en casa no tenía, la edición antigua vizcaína no la tenía, tengo la batúa, pero sale la edición del misal en el año 84, tanto en, no sé si entonces se puede decir batúa, en euskera, porque aún no estaba normalizado, y en vizcaíno, ¿cómo le llamamos antes del batúa? En guipuzcoano. Salió la edición en guipuzcoano y la edición en vizcaíno. Ya digo que en casa en Navarra usábamos la guipuzcoana, no os sintáis invadidos, pero era la que tenía a mano. Se edita esta edición del misal en euskera, ambas ediciones, vizcaíno y guipuzcoano. En Roma siguen sacando libros litúrgicos, en Roma siguen sacando documentos, sale el Código de Derecho Canónico y se plantean hacer una nueva edición del misal en latín para acomodarlo a distintas cosas, añadirle cosas, corregir cosas. Y esto se produce en el año 2002. En el año 2002, aunque el decreto de aprobación, para que quedara un poco más bonito, pues lleva fecha del año 2000. Por eso igual algunos hablan del misal del 2000, otros del 2002, a la luz impreso en el 2002, el decreto del 2000. Sale la tercera edición del misal en latín, 70, 75 y 2002. Lo típico, cuando se editan las cosas, luego llegan cartas a Roma diciendo, oye, ¿no os habéis fijado que en la página tal falla esto? ¿Cómo no se os ha ocurrido tal? Vaya, en el 2008 hice una edición
corregida, no aumentada así, pero corregida, la del 2008. Entre tanto, ¿qué había pasado en euskera? Había pasado que se había creado esta estandarización del euskera, el Batúa, y por tanto convenía hacer una edición con las nuevas normas ortográficas, las nuevas, toda esa normativa que había salido para ajustar la edición del misal a la normativa que marcaba Euskaltzaindia y también hacer lo propio con el misal en vizcaíno. Se empieza a preparar esa edición que correspondería a la tercera edición típica, la tercera edición oficial del misal latino. Entre tanto, había habido un pequeño, digamos, problema, que hemos estado ahí casi 20 años luchando con el tema. Salió una instrucción de Roma que hablaba sobre las traducciones en el año 2001, Liturgiam Authenticam. Es una traducción que quiere poner freno a determinados abusos que había habido con la traducción. No digo aquí, sino en Roma se reciben cosas de toda la Iglesia. Y pide que hagamos una traducción más literal de los textos litúrgicos. Dice, una traducción fiel y cuidada de los textos originales a las lenguas vernáculas. Dice así, literalmente, en el número 20 de esta instrucción. Por ejemplo, los alemanes en el credo habían puesto la palabra persona en vez de la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos. Había problemas con la teología que había de fondo y otros elementos que pedían que la traducción fuera más literal. Aquí, para que os hagáis una idea, Eustasio cuenta que enviaron a Roma la versión guipuzcoana en julio del año 1984 y estamos hablando de los meses de verano, para que pensemos cómo es el ritmo de trabajo. Del 83 y vino la aprobación el 12 de agosto del 83. No estuvo ni un mes en Roma el misal. No hace falta que digamos, Félix sabe las batallas que ha habido que hacer con el misal, tiempo que ha estado ahora en Roma. Es decir, se fiaban mucho más de los traductores de cada lugar y ellos simplemente ratificaban. Esto que se fue haciendo como cosa común, llegó esta instrucción que lo frenó. Y que a veces complicó también las cosas, porque pedía una traducción literal, y una traducción literal, dicho entre comillas, nos las puede hacer el Google. Pero la traducción sabemos que no siempre es fácil hacerla. Yo suelo poner un ejemplo muy claro, que es la última oración del año. El día de San Silvestre, uno va al 31 de diciembre y se encuentra con una oración que dice Dios Todopoderoso, que has puesto el inicio y la perfección de toda religión en el nacimiento de tu Hijo. Dice así el texto latino. Totius religionis initium perfectioninque constare. El inicio y la perfección de toda religión en el nacimiento de tu Hijo. Dice aquí, religionis, religión y religión. Y uno se pone a pensar y dice, pues religión, los musulmanes, los budistas, los hinduistas, el inicio y la perfección de toda religión. Esta palabra, ¿cómo hay que traducirla? En castellano han puesto religión, en euskera no lo sé. Claro, uno mira la palabra y sabéis todos, latín sois de edad veterana, religio, religare. Si nos hemos apartado de Dios por el pecado, oh Dios que has puesto el inicio y la perfección de religare, de volvernos a unir contigo en el nacimiento de tu Hijo. Ah, claro, entonces sí tiene sentido la palabra religare, volvernos a unir, a diferencia de religión traducido literalmente por la palabra religión, religión. ¿Cómo hay que traducir? ¿Literalmente palabra por palabra, que lo puede hacer el traductor del ordenador? ¿O a veces el sentido
tiene más de fondo. En euskera, por ejemplo, tuvieron su pelea, y lo pongo al final, con la palabra oparia. Decían en Roma que había que poner sacrificio. Dicen, claro, pero sacrificio a la gente, dicen, hoy me he levantado a las 6 de la mañana para ir a no sé dónde y eso ha sido un sacrificio. Claro, si en misa decimos que han venido al sacrificio de la misa, dicen, claro que sí, iba a estar el domingo en la cama y he venido al sacrificio de la misa. No entiende la gente la palabra sacrificio con ese sentido más latino de ofrenda, y por eso en la edición del año 83, que se publicó en el 84, ponía oparia. Pero dice, no, hay que ser más literal, hay que poner sacrificio. Ahí os he puesto otro ejemplo. A paisa, la palabra más común que tenemos, pues han hecho inventar, entre comillas, una palabra presbíteroa. Entonces ahora, en vez de en el misal pone presbíteroa, que para la gente es una palabra muy extraña. Pero bueno, esto con respecto, como digo, a que había que hacer una traducción más literal. De tal manera que la nueva edición del misal tiene dos características. Una, que es una edición de textos recogiendo más literal los textos latinos, y por otra parte, que recoge las variedades que tiene la edición del misal del 2002 respecto a las de 1975. Y esas son las que yo ahora os voy a comentar. Las variedades que hay de una edición a la otra, que son modificaciones que salen en el misal latino, pero que han afectado al misal en euskera y en otras lenguas también. Una de las cosas que se hizo, y os pongo ahí, es que se hizo una nueva incorporación de la ordenación del el texto primero que encabeza el misal, ordenación del misal romano, el que trae los principios, las normas. Se fue, de la experiencia de los años, se fue modificando. Había salido también el Código de Derecho, había que ajustar, depende de qué cosas, con el Código del 83, porque la edición anterior era del 75. Y así, si nos ponemos a mirar, esa ordenación es más rica, más precisa en determinadas cosas. Se sigue celebrando la misa como se venía celebrando anteriormente, pero algunas normas. La que más llamó la atención, que aclararon, digo como curiosidad, como anécdota, cuando había que levantarse para la oración sobre las ofrendas. Dice, no, ya la palabra orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, ya es la invitación a orar, con lo cual habría que ponerse ahí de pie, porque algunos decían, no, hay que levantarse para el prefacio. Otra de las cosas, y ahí canto yo el mea culpa, que yo que celebro cada día en la catedral, no lo seguimos, y dijo, después de la experiencia de tantos años, pone, hay que enriquecer el silencio, que los curas guarden un poco de silencio antes de empezar la misa en la sacristía, que no empiecen la misa, están tratando, ¡hoy que salimos! Ya digo que ahí no he hecho la culpa a nadie, la primera mea culpa la canto yo, que muchas veces en la catedral estamos ahí, ¡hoy que ha dado la campana, vámonos! ¿No? Algunos elementos que fue remarcando esa ordenación del misal romano respecto a lo que habían recibido, a la sensibilidad, lo que habían visto a lo largo de todos esos años en los que se estaba celebrando ya con el misal de Pablo VI. Y sí que os paso ahora a decir qué incorporaciones, qué cambios, qué mejoras ha ido habiendo. Y las he puesto un poco por distintas categorías, ¿no? Para no decir, al principio hicieron tal, no por orden de páginas, sino porque unas tienen un valor más teológico, otras tienen un valor más práctico, depende el tipo de cambio que se haya ido haciendo. Os pongo ahí incorporaciones con trasfondo teológico. De las incorporaciones con trasfondo teológico, la primera que vemos es que se han añadido 2 formularios de misa, se han añadido más, pero os pongo aquí los primeros que os indico, son 2 formularios de misa, que son el de la misa de vigilia de la fiesta de Epifanía, del Día de Reyes, y el de la misa de vigilia del Día de la Ascensión. Conocíamos otras misas de vigilia. El día de Navidad sabemos que tiene varias misas más allá de la misa del día, la vigilia pascual con mayúsculas, el día de San
San Juan, el día de San Pedro y San Pablo, el día de la Asunción. Tienen unos formularios distintos para la misa de vigilia y otros formularios distintos para la misa del día. Incluso con lecturas. Aquí solo editaron sin lecturas. Esas dos celebraciones no tienen lecturas diferentes. Así, diríamos que esos grandes acontecimientos que tenemos en el credo, nacimiento, tiene misa de vigilia, la Epifanía, la Ascensión, la Resurrección, Pentecostés, todos ellos tendrían misa de vigilia. Aquí yo he estado años en parroquia, ahora estoy de vicario parroquial, cuento la luz pastoral, ¿no? Hay veces que el problema de los liturgistas, y espero no estar encasillado en eso, es que un liturgista que está en un despacho haciendo cosas de liturgia, pues hay cosas que quedan muy bonitas, pero dices, luego en la parroquia esto, ¿cómo lo hago? Que es el día a día. Yo suelo decir que las misas de vigilia en nuestro día a día no tendrían mucho uso, digo entre comillas. ¿Cuál era el sentido de la misa de vigilia? Quien va a celebrar con mucho esplendor una fiesta, va ya de víspera, pero también va en el día. ¿Esto qué significa? Que el día de la Asunción, si vamos a la misa de vigilia, también vamos a la misa del día. Porque las mejores, entre comillas, oraciones han quedado para el día. No digo que las otras sean de segunda, pero las más importantes quedan como la misa del día. De tal manera que normalmente nuestros feligreses que vienen a la tarde en una celebración de estas a misa, vienen para cumplir con la misa también del día, no para duplicar la misa. Con lo cual pueden ser celebraciones que van bien en monasterios, en lugares donde van a duplicar la misa. Pero en una parroquia, el que viene de víspera, si se queda con la misa de vigilia, escucha los textos no mejores, por así decir, que no es que no sean buenos, para esa celebración. Han añadido otra cosa que es la vigilia de Pentecostés. El día de Pentecostés no tenía misa de vigilia y empezó a extenderse, y sacaron un subsidio en Roma, de una especie de vigilia como la vigilia pascual. No con tantas lecturas, sino con 5 lecturas, con sus oraciones después de las lecturas. Eso que, por ejemplo, en el misal en lengua castellana ya se incorporó, como hicieron nuevas ediciones, pues hay cosas que se incorporaron, no se había publicado en el latino, y en el de euskera, en el anterior, tampoco estaba. De tal manera que en la nueva edición, en la vigilia de Pentecostés, tenemos la opción de poder hacer esa celebración más prolongada, con más lecturas, un poco al estilo de la vigilia, de la liturgia de la palabra de la vigilia pascual, y está ya incorporada. Pongo ahí el comienzo de la plegaria eucarística. ¿Qué han cambiado del comienzo de la plegaria eucarística? No han cambiado nada. Han cambiado en la edición. Han hecho una edición que tiene su sentido, un sentido teológico. Cuando vamos al comienzo de una plegaria eucarística, en el anterior misal, a ver si lo abro, empezaban en el Sanctus. Si miramos aquí el comienzo de la plegaria tercera, pone Vere Sanctus, comienza Santo eres en verdad, Señor. Y ahora si miramos cómo empieza la plegaria eucarística, empieza en el Señor esté con vosotros. Y luego pone, sigue el prefacio. Aquí da por hecho que el prefacio va en otro lado. De esta manera que han dicho, es que la plegaria eucarística no empieza después del santo. La plegaria eucarística empieza con el Señor esté con vosotros. Y luego dice, váyase a las páginas anteriores a buscar el prefacio, que el prefacio sabemos que hay una riqueza de prefacios, y luego sigue el Vere Sanctus. Con lo cual, han puesto este encabezado manifestando que la plegaria eucarística no empieza después del santo, sino que empieza en el Señor esté con vosotros. Es más un cambio para señalar, como por así decirlo, teológico, ¿no? Todos conocemos cómo el canon romano empezaba con el Te igitur. Pues ahora, si vamos al misal, ya no empieza con el Te igitur. El Te igitur está más abajo. Empieza con Dominus vobiscum, para manifestar
que la plegaria eucarística no empieza con el Te Igitur, esas famosas Tes que luego dieron lugar a las cruces que encabezaban el canon romano. El credo apostólico. ¿Qué es lo del credo apostólico? El misal preveía que solo se utilizase en la misa el credo largo, que es el credo, como sabéis, de nombre niceno-constantinopolitano. Resulta que en Roma, ya en la antigüedad, había un credo que se utilizaba en forma de diálogo para el bautismo. Este credo, utilizado en forma de diálogo, se le dio forma no de preguntas y respuestas, sino en forma seguida. Y es el credo que conocemos como credo corto, su nombre técnico sería credo apostólico, porque dice la tradición que preguntaron a los 12 apóstoles, ¿y tú cuando vayas a predicar qué vas a decir? Creo en Dios Padre, y tú, yo creo en Dios Hijo, yo... Y entonces la suma de lo que dijeron los apóstoles es este credo, digo entre comillas corto para que nos entendamos. Roma hacía tiempo que lo había autorizado y en la edición castellana, por ejemplo, ya estaba metido. Lo que pasa es que ya se ha incorporado oficialmente, más allá de los países que habían solicitado su inserción, se ha editado ya oficialmente en el misal y está en el misal en euskera, también puesto el credo apostólico. Cuando se hizo la reforma, vieron que el canon romano, y dicho con todo respeto, era un poco desordenado. Tiene los santos primero, tiene luego la consagración, tiene santos después. Inicialmente dijeron, oye, pues igual, ¿por qué no hacemos ordenamos el canon romano? Y hay proyectos de ordenar el canon romano. En los grupos que trabajaron la edición del misal, Pablo VI dijo, es mejor que el canon romano lo dejemos como está. Vamos a este venerable texto. ¿Por qué no incorporamos nuevas plegarias eucarísticas? Bueno, y entonces dijeron, oye, en la tradición apostólica, un documento del siglo III, hay una plegaria eucarística. Oye, vamos a tomarla. Hay que ponerle alguna cosilla para ponerla bien. Y salió la plegaria segunda. El grupo que trabajaba, encabezados por Bagagnini, prepararon una plegaria eucarística. Y es la base de la plegaria tercera. Y dijeron, ¿por qué no ponemos también alguna plegaria un poco más de corte oriental? Tomaron una plegaria de San Basilio, que sería la plegaria cuarta. Y salió el misal con esas 4 plegarias. En esos primeros años del misal, 72, la Iglesia de Suiza hizo un sínodo. No al nivel del que estamos haciendo ahora, sino un sínodo para su iglesia. Dijeron, si preparásemos una plegaria eucarística que hablase de que sínodos caminamos juntos, y prepararon una plegaria eucarística con varias variantes que la aprobó Roma. A distintos países les fue gustando esta plegaria eucarística y dijeron, oye, ¿por qué no nos dejáis usarlas? ¿Por qué no nos dejáis usarlas? Y empezaron a extenderse a esa plegaria que le hemos conocido como la plegaria quinta, con sus 4 variantes. Bueno, pues la edición del misal del 2002 la ha incorporado ya como plegaria oficial para toda la Iglesia. Ya digo que distintos países, como habían ido solicitando que se incorporase, la habían tenido ya aprobada. En euskera yo creo que no existía traducida. No, en castellano sí que la habéis visto en el misal. En el año 75, para conmemorar en el año jubilar que se convocaba del nacimiento de Cristo, crearon 2 plegarias eucarísticas también, las plegarias eucarísticas para la reconciliación. Y estas plegarias, luego algunos dijeron, ¿por qué no podemos seguir usándolas? Y se siguieron usando y aparecen ya en el texto del misal, las plegarias eucarísticas para la reconciliación. Y también en aquellos años se prepararon textos que estuvieran adaptados para los niños y se prepararon 3 plegarias eucarísticas para uso para los niños, que se han incorporado también en el misal. Os cuento la curiosidad. Se incorporaron en el misal en latín y diréis, bueno, la plegaria eucarística en latín para los niños, un poco así dice, no, es un texto base para que quede como referencia. A nadie se le va a ocurrir utilizar el misal en latín con los niños. De tal manera que cuando publicaron el misal de nuevo en el 2008 dijeron, mira, que no queremos ya que nos deis tanta guerra con las plegarias de niños. Ya las vamos a sacar como una separata
y no están en la versión... En la del 2002 está y en la del 2008 la quitaron, pero queda el texto latino como texto de referencia. De tal manera que ahora nuestro misal ha pasado de tener 4 plegarias en euskera a tener 13, que en el misal castellano ya las teníamos, porque se habían ido aprobando progresivamente en todo este tiempo. Y otro tema que dio bastante guerra en el año 79, incluso Ratzinger, que estaba de prefecto de la congregación, sacó un documento y era que se estaba perdiendo la palabra alma, que la palabra alma no aparecía en los textos, que se estaba quitando, y que la palabra alma, más allá de connotaciones que pudiera tener, era el término que recogía esa esencia de la persona que pervive tras la muerte. De tal manera que en oraciones que en el año 70, cuando se publica el misal en latín, el texto original latino tenía la palabra alma y la habían quitado, en vez de acoge el alma de tu siervo, dejaron solo tu siervo, y ahora en el 2002 a esas oraciones, a unas 30 oraciones, les han metido otra vez que pone la palabra alma. Han puesto también añadidos que provienen de la tradición litúrgica. El más significativo es que la bendición, nosotros conocemos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la tradición hispano-visigótica y en la tradición galicana, la bendición era una bendición siempre más solemne, con 3 elementos en una bendición tripartita. Y esas se incorporaron. El misal se enriqueció con elementos de otras liturgias, que son esas bendiciones solemnes que conocemos. Pero Roma, el modo de bendecir que conocía como más solemne era hacer una oración sobre el pueblo. Esto principalmente en el tiempo de Cuaresma. De tal manera que este misal ha recuperado en el tiempo de Cuaresma para los días de entre semana como algo libre y para los domingos como algo obligatorio, una oración para hacer en el momento de la bendición. El Señor esté con vosotros. Y hay una oración que se llama oración sobre el pueblo y la bendición. Y luego ha habido algunas correcciones. Estudiando manuscritos han visto que había algunos fallos de transcripción y han corregido algunos términos en algunas oraciones. Pongo otro de las categorías, ampliando la variedad. ¿Qué significa que han ampliado la variedad? Por ejemplo, en el tiempo de Pascua se repetían las oraciones. En los lunes siempre había la misma oración. Han ampliado el repertorio y así hay oraciones para cada día. Y han añadido también más bendiciones solemnes y oraciones sobre el pueblo, en el apéndice que aparece del ordinario de la misa. Han hecho también ampliación de cosas en el santoral. En primer lugar, de la Virgen María, que han hecho ampliación de la Virgen María. Estos liturgistas que prepararon las cosas en el despacho, pues dijeron, bueno, la Virgen María, la Virgen de los Dolores, se celebra el Viernes de Dolores y se celebra el 15 de septiembre. ¿2 celebraciones para lo mismo? No. La del Viernes de Dolores vamos a quitarla porque estamos en Cuaresma y que la gente celebre el 15 de septiembre. Pero hay veces que la gente no entiende cosas de esas. Tú les dices, yo suelo decir, en la Reforma pasaron Santo Tomás del 21 de diciembre al 3 de julio. Diles en San Sebastián que en diciembre no celebren Santo Tomás, que salió un documento de Roma diciendo que lo cambiaban de fecha. Pues son cosas muy complicadas. La tradición popular siguió celebrando la Virgen de los Dolores, traslados de Dolorosas, ir a la Dolorosa. Yo además os he de decir que le tengo especial devoción, porque en ese sermón con la Virgen de los Dolores rompió aguas mi abuela y nació mi madre, por eso se llama María Soledad, con lo cual tengo que tenerle una especial devoción a la Virgen de los Dolores del tiempo de Cuaresma, ¿no? Que fue la ruptura de aguas de mi abuela y nació mi madre. Bueno, pues en el misal, el Viernes de Dolores, además de la oración colecta que ya habían metido una segunda oración opcional para que quien quiera la pueda hacer, que recuerda a la Virgen de los Dolores. Otro de los elementos que han puesto es la opción de cantar
el Stabat Mater el Viernes Santo. Pega el canto del Stabat Mater, ¿verdad? Stabat Mater dolorosa justa cruce en lacrimosa. Entonces, más allá de que se hiciera, pues queda también recogido así en el misal. Y en el Común de la Virgen han añadido también un nuevo formulario, han retocado algunos formularios y han añadido un formulario para hacer de la Virgen María en el tiempo pascual. De San José, como sabéis, lo han metido en las tres, porque el canon romano ya lo tenía, en las otras 3 plegarias eucarísticas han metido el nombre de San José. Desde el año 75 hasta que se publicó el misal, se habían ido añadiendo nuevos santos al calendario. Normalmente santos metidos para ampliar la pluralidad de la Iglesia, ¿no? Para que estén más representada esa universalidad de la Iglesia. De tal manera que tenemos el santoral mucho más enriquecido, por así decir, que lo que estaba en el anterior. Algunos, os digo, por ejemplo, el 8 de febrero Santa Josefina Vaquita, el 23 de abril San Adalberto, el 29 de septiembre San Pedro Claver, a San Luis María Griñón de Montfort, a la Virgen de Fátima, a San Cristóbal de Magallanes, que es de los santos mexicanos, a Santa Rita de Casia, a San Agustín Sao Rong, estos son coreanos, a San Apolinar, a San Servelio Macluf de África, a San Pedro Julián Eymar, que evangelizó también en África, a Edith Stein, ¿no? Al Nombre de María, a Lorenzo Ruiz y compañeros, que estos son de Filipinas, San Juan XXIII, a San Juan Pablo II, a Santa Catalina de Alejandría, a la Virgen de Guadalupe, a San Juan Diego, no he citado el 24 de noviembre a Quintagón, que entre ellos estaba ahí martirizado Valentín de Berriochoa en ese grupo, aunque tenéis vosotros vuestra propia celebración, ¿no? Con lo cual se ha visto enriquecido el calendario con todas estas nuevas celebraciones que muchas de ellas lo que intentan es recoger esta pluralidad de santos que dan una visión más general, más universal al calendario. Y a algunos de los santos que solo tenían oración colecta les han puesto el formulario completo. Como una gran mayoría de los santos son mártires, han puesto un segundo prefacio de mártires, para tener así un poco más enriquecido el tema. Y en los comunes también se han metido nuevos formularios con algunas otras indicaciones. Se han hecho algunos ajustes porque desde el año 1975 habían salido bastantes libros litúrgicos y se han hecho algunos ajustes para que lo que decían otros libros litúrgicos respondiera a lo que ponía el misal. Como se había publicado el ritual de la iniciación cristiana, el de la unción de enfermos, el de orden o el del matrimonio, que habían añadido nuevos elementos, pues se han puesto esos elementos en el misal, de tal manera que el ritual y el misal coincidan en la celebración de ese sacramento. Toda la sección de misas por diversas necesidades se ha redistribuido, agrupándose en misas por la Iglesia, por necesidades públicas, por diversas necesidades, y se han añadido algunas celebraciones nuevas. De estas que se han añadido, algunas hacen un poco referencia a la celebración más de una misa más particular que otra cosa. Y también han añadido nuevas misas votivas, esas últimas que habían salido, la misa de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, la de la Divina Misericordia, han sido añadidas. De tal manera que el nuevo misal está enriquecido porque todo eso se ha enriquecido en el misal
latino. Y finalmente, también las misas de difuntos, aparte de añadir el término alma, se han enriquecido, se han metido algunas oraciones más y se han reorganizado. Por eso, si comparamos el misal del 84, que se publicó en el 84, con el que sale ahora, lo vemos notablemente enriquecido. Algunos, aunque no soy yo experto en la materia, sí que algunos elementos que enriquecen o algunos elementos que señalar respecto a la traducción. Luego Loncho será más explícito en todo el proceso. Muchos de ellos responden a esa traducción más literal. Acaba de salir, en este año ha salido la concreción del motu proprio, en el que el Papa, ante todos los problemas que han llovido por esta traducción literal desde el año 2001, han cambiado la normativa. Y ahora dice la normativa que las traducciones son competencia de la Conferencia Episcopal con los equipos de traductores que tenga. Y que Roma solo se limita a supervisar que se ha traducido completamente el libro litúrgico. Es decir, que nosotros no hemos traducido solo lo que nos ha apetecido y hemos hecho una selección. Yo suelo poner un ejemplo que me lo vais a entender para que os fijéis en qué grado revisaban la traducción. Si cuento mal la anécdota, quedaros con el trasfondo y perdonad por mi poco conocimiento del euskera. Ya digo que voy al euskaltegi, pero ya sabéis que es un idioma que cuesta. Cuando revisaron el santoral, es una anécdota curiosa, pero señala cómo a veces corrigen, vieron que el día de San José, que pone en latín 19 de marzo, llegamos al día de San José y pone San José, esposo de la bienaventurada Virgen María, y no pone coma, y dicen, oye, en euskera habéis puesto una coma, que aquí no está, para que veáis a veces cómo lo revisaban. No sé si conocíais la anécdota alguno. Dice, oye, ¿habéis puesto una coma? Y dijeron, sí, claro. No sé si Félix estaba en esa discusión, yo le he oído contar a Eustasio. Dice, no, claro que hemos tenido que poner una coma. Es que si no en euskera parece que pone San José María de la Virgen Esposo. Como ya sabéis que la construcción en euskera es inversa al castellano, pues si no ponemos una coma, puede parecer que es San José María, y entonces queda más claro que sea San José María Virgen Esposo. Ah, vale, pues dejamos que pongáis la coma. Ahora eso ya en teoría se ha acabado. Roma simplemente supervisa que el libro litúrgico esté completo y supervisa si, por ejemplo, se nos ha ocurrido añadir prefacios o algo novedoso que no estuviera en el original. Pero si solo es una traducción del texto latino, dicen eso ya es competencia de la Conferencia Episcopal haberlo aprobado. Nosotros solo confirmamos. En esa traducción literal, algunas de las cosas que se pusieron un poco más, vamos a decir, con deseo de que se tradujeran así, algunas podrían tener su sentido. Por ejemplo, querían que apareciera la palabra unigénito. En euskera, en la versión anterior, ponía hijo amado, ¿no? Seme maitea. Y ahora dice hijo único. En castellano no nos dejaron dejar hijo único. Dijeron que tenía que poner unigénito, no hijo único. Claro, en euskera no sé si se puede decir unigénito. Es más complejo. Pone hijo único. Seme bakarra. Como os decía, yo tengo 3 hermanas. Y yo en casa soy hijo único varón. O si uno que tenía 3 hermanos se le han muerto y queda solo él, también es hijo único. Por eso decían, es que hay que poner unigénito porque unigénito significa el único engendrado, no el único hijo, porque podría haber habido más que han muerto, o puede ser el único hijo varón. Eso, ya os he dicho cómo han hecho cambiar de cura, por así decir, a presbítero, porque recoja más el término técnico. O he comentado también el don, ¿no? O paria por sacrificio. Hicieron cambiar, eso lo han hecho más en varias lenguas, el
verbo, envía Señor tu Espíritu para que este pan y este vino sean para nosotros, en vez del verbo sean, ponía izan, se convirtiese en hacer, que se hagan, que se transformen, ¿no? Han puesto un egin. Porque dicen, es que no es que sean, como si este pan y este vino sean de una manera, que para nosotros sea esto, sino se conviertan, por darle más el sentido de la conversión. No voy a entrar en el polémico por todos o por muchos, simplemente deciros que ese tema nos ha pillado tarde. El Papa Francisco no es partidario y ya el misal italiano y el misal portugués ya vuelven a, que son los últimos publicados, están publicados con la palabra todos. Los franceses, que estaba para salir el misal, siempre se curaron más en salud y nunca tradujeron ni muchos ni todos, pusieron la multitud. Con lo cual, pero ya en portugués y en italiano ya pone directamente todos. Pero a nosotros aquí en castellano y en euskera sí que nos ha tocado. Otro de los temas que hay, el que entonces era subsecretario, Corrado Mayoni, que fue mi censor de tesis doctoral, así que lo conozco bien, ayer hizo 16 años que la defendí y tuvimos nuestra pelea en la defensa porque era en italiano en piñolo, bastante puntilloso. Es mariólogo, ha hecho liturgia y se especializó en mariología litúrgica. Y él decía que habíamos traducido el título Beata Virgo María por, en castellano sabéis, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, en euskera André María Virginia. Dice, es que no está bien traducido, porque si decimos uno solo es nuestro Señor, Dios, y cuando decimos Nuestra Señora de, subimos, ya sé que la Virgen de Begoña está tan arriba, pero en todos los sentidos, físico y espiritual. Pero ponerlo al mismo nivel depende qué iglesias, comunidades cristianas de otras confesiones dicen, no, es que el Dios es el único, la Virgen no podemos ponerla al mismo nivel, no se le puede llamar Nuestra Señora. Jesús dice, uno solo es nuestro Señor. ¿Cuál es el título que hay que dar a la Virgen? El que se lo dio ella misma. Cuando va a visitar a su prima Isabel dice, Beatan me dicen omnes generaciones, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y nosotros la llamamos Nuestra Señora. Con lo cual, por eso se ha puesto el término bienaventurada, doatsua en euskera, porque recogería a esa expresión que dijo la propia Virgen cuando se dijera, cuando leemos el Magnificat, pues que respondiera. Y el último cambio, y este nos lo propiciaron un poco los franceses, y Parralde, el et nenos inducas in tentationem tiene una traducción complicada. Da la impresión que no nos pongas delante de la tentación. Yo que he cogido algún kilo en el confinamiento y estoy a régimen, claro, hay cosas que intento evitar. Porque si ahora me venís con un pastel y me lo estáis pasando por delante, y ahora en el café y el pastel, y vuelve el pastel, pues igual me lo acabo comiendo. Entonces parece como que Dios no nos lleves a la tentación. Está ahí como diciendo, venga, a ver, que te voy a probar. ¿No? En castellano ya decía, no nos dejes caer en la tentación. En francés no lo decía y lo cambiaron. Y claro, toda la zona de Iparralde dijeron, oye, resulta que en francés estamos diciendo, nos lo han cambiado, pero en euskera estamos diciendo la versión anterior, ¿no? Es guten tal diraraman. No sé si en vizcaínos también es. Pero bueno, me lo entendéis. La comisión peleó un poco por el tema. Yo, cuando me llegó el informe, se lo pasé a Juanita Pezechea y aquí reunida la comisión vieron distintas posibilidades y al final adoptaron por esta traducción del Padre Nuestro para que estuviera más ajustado a ese sentido, en el sentido como había sido traducido tanto en francés como en castellano como en otras lenguas, que es tal y como aparece también en el Padre Nuestro que aparece en la Biblia. Bueno, tenéis un guión por ambas caras. En la primera cara os pone traducción al euskera de la tercera edición típica del Misal Romano.
Y con todo lo que nos ha dicho José Antonio, ya tenía yo su guión con antelación, entonces no vamos a ir repitiéndonos cosas y solamente me voy a fijar. Voy a hacer la introducción, el equipo de traductores, voy a hacer una referencia a las vicisitudes de la relación con Roma, con la congregación, jornadas de trabajo y, al final, el misal en dialecto vizcaíno. Todo lo demás lo dejo. Si alguien, aquí veo que hay gente de Euskeldun, si alguien quiere ver el desarrollo de todo esto, acaba de ser publicado en el último número de Carmel en euskera. Todo lo que es el desarrollo del guión. Entonces me voy a fijar solamente, como os digo, en esos puntos porque hay un montón de cosas que si no se repetirían. En esta presentación mi objetivo es ofrecer información y dar alguna explicación sobre el itinerario de nuestro trabajo de traducción hasta la publicación del misal, tanto en batúa como en vizcaíno, 19-20. ¿Quiénes hemos trabajado en esta tarea? ¿Cuándo? ¿Cómo ha sido realizada la traducción? Realmente ha supuesto una aventura de bastantes años de trabajo, un trabajo conjunto por parte del equipo de traductores de los textos litúrgicos de nuestras diócesis vascas. ¿Cuál fue el punto de partida? Cuando terminamos la traducción de la Biblia interconfesional, el Isenarteko Biblia, y una vez que fue publicada en el año 1994, el grupo que nos dedicamos a dicha tarea manifestamos el deseo de difundir un poco esa nueva Biblia, nueva entre comillas, esa nueva traducción interconfesional, y llevar a cabo algún trabajo nuevo al servicio de nuestra iglesia. Después de varias reuniones en Donosti, expresamos la intención y tomamos la decisión de publicar el misal de mano. Era lo que pedían en aquel momento, un misal de mano. 1999, como veis, 22 añazos. Eso exigía hacer una nueva traducción. En efecto, contando con la Biblia interconfesional, el Isenarteko Biblia, no podíamos publicar el misal de mano recogiendo el texto del Irakurgaiak del 88, del libro gordo que habitualizaba las lecturas. Había que incorporar de alguna forma lo que había supuesto de novedad y de avance la traducción del Isenarteko Biblia. Y antes de comenzar a hacer nada, se puso sobre la mesa la pregunta: ¿no cabría utilizar en la liturgia la Biblia interconfesional, su traducción tal cual, sin cambios? Esa opción facilitaría mucho el trabajo. Pero había un inconveniente, porque no es igual la traducción de la Biblia con todo el rigor que requiere, y pudiendo leerla y releerla con el libro en nuestras manos, acudiendo a las notas, o preparar el texto que se proclama una sola vez y se ha de asimilar en las celebraciones de la comunidad parroquial, eclesial, solamente con la simple audición y escucha. Audición y una única vez. Era preciso además tomar en cuenta el grado de conocimiento de la palabra de Dios por parte de los creyentes. La traducción litúrgica, pensábamos en esas reuniones de Donosti, debe ser más popular y de más fácil comprensión que incluso esa de la Biblia interconfesional. Ese era nuestro criterio. Por lo tanto, decidimos hacer una nueva traducción, teniendo presentes y cotejando el libro gordo de las lecturas del 88, el antiguo texto litúrgico, que en Donosti habían publicado 10 años antes que nosotros, 78, y el texto de la Biblia interconfesional. Entonces, entre nuestro Irakurgaiak gordo y la Biblia interconfesional, utilizando ambas traducciones, queremos hacer una nueva traducción. Equipo de traductores. Hemos sido 6 los que hemos trabajado de forma estable en el grupo de traducción actual. Ramón Irizar, franciscano, biblista, que falleció el año 2011. Dionisio Mundarain, benedictino, coordinador de la traducción de la Biblia interconfesional. Eustasio Echezarreta, responsable de la liturgia en la diócesis de Donosti y coordinador de esta traducción, de esta última que hemos hecho. Jesús María Rieta, párroco de Tolosa. José María Rementería, párroco de Ondarroa.
a la sazón, porque fijaros que es desde 1999 a 2021 estamos en esa fase. José María Rentería, párroco de Ondarroa, y yo, don Chotuazá, a la sazón delegado diocesano de catequesis entonces y párroco de Sontica primero y luego de Guecho, de Andramari. Y desde que es vicario episcopal en el área de liturgia en la diócesis de Donosti, se ha incorporado Unai Manterola, que se ha ocupado sobre todo de todas las tareas relacionadas con la publicación, la edición. Ha sido también él quien ha incorporado todos los textos musicalizados, tanto para la edición de Euskara Batua como para Luis Cayera, lo cual le agradecemos de verdad. Es un trabajo que nos ha quitado, un trabajo serio que nos ha quitado. Paso a las vicisitudes un poco de Roma, aunque de todo esto sabe mucho más que yo, el presente aquí, el vicario general en aquel momento, que es Félix. La Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó en marzo del 2001, ha hecho referencia varias veces José Antonio, el documento es de la instrucción Liturgia Autenticam, sobre la traducción de los textos litúrgicos. El eje principal del escrito es la fidelidad, como os ha dicho, la fidelidad que se debe al texto original. Contempla el problema de la fidelidad desde una perspectiva muy rigurosa. Opta por la traducción literal y exige que la traducción sea hecha palabra por palabra prácticamente. Quiero dejar constancia de que este principio de la correspondencia literal entra en conflicto con el principio de la correspondencia dinámica o funcional, hoy en día mayoritariamente preferida por parte de todas las escuelas de traducción. Por ejemplo, el próximo domingo leeremos: toda carne verá la salvación de Dios. Los leccionarios antiguos habían traducido: todos verán la salvación de Dios. Pues con el influjo de la liturgia Autenticam, ahora cogéis los textos, los libros leccionarios en castellano, y aparece de nuevo: toda carne verá la salvación de Dios. Nosotros hemos optado por la correspondencia dinámica y funcional ya en la Biblia interconfesional, por lo tanto, nuestra traducción dice: gizaki guztiek ikusiko dabe jainkoaren salvamena, salvación. Entonces, como veis, hay una disfunción ahí, o sea, entre una traducción literal y una traducción según la correspondencia dinámica, varía muchas cosas. Y, en el fondo, nuestro modelo de traductores, que es San Jerónimo, decía muy claro: non verbum e verbo, no palabra por palabra, sed sensum exprimere de sensu. Entonces, estamos mucho más en línea con ese sentido que con la literalidad. Las primeras traducciones realizadas después del concilio fueron aprobadas ad experimentum, tanto las de euskera como las de las demás lenguas. Posteriormente han ido examinando detenidamente las traducciones de las distintas lenguas y en algunos casos comprobaron que habían sido realizadas de modo bastante o muy libre. Pero como en estos textos se expresa la fe de la Iglesia, la congregación consideró que la traducción de dichos textos habría de hacerse con mucho más rigor y cuidado. Antes de que empezaran a examinar nuestra traducción en Roma, nos pidieron que acudiéramos allá para hablar sobre el texto traducido. Acudieron 2 veces el vicario general en el momento, Félix Alonso, y el coordinador de esta traducción, Eustasio Echezarreta, trabajando 4 días en la primera sesión y 3 días en la segunda. El equipo por parte de Roma estaba compuesto, pues está toda la congregación: Cardenal Roberto Sará, Artur Roche, Corrado Maggioni, Aurelio García, el oficial, y el ayudante Salvador Aguilera. Su misión era hacer cumplir lo que estaba mandado. No eran quién ellos, ni estaban capacitados para examinar el contenido de las frases de nuestra traducción vasca. Pero planteando preguntas acerca de algunos puntos, se iban dando cuenta y lograban hacerse cargo del grado de fidelidad de nuestra traducción para con el texto original. Primera sesión en Roma. Estuvieron Félix y Eustasio
del 22 al 26 de febrero del 2016. Comenzaron a examinar línea por línea el calendario general del misal, tratando de comprobar si habíamos incorporado minuciosamente las celebraciones de todos los santos, si habíamos puesto correctamente la denominación y la celebración de cada uno, señalando si eran memoria libre, memoria obligatoria, fiesta, solemnidad. Otro apartado del trabajo realizado allí se refería a revisar bien ciertos términos. Varios nos ha explicado José Antonio, que tienen relación con la teología de la liturgia. Analizando aquí y allí algunas oraciones y textos, querían lograr una visión global de todo el misal. Y fijaros bien, de este modo preguntando sobre algunos términos concretos. Iban analizando su traducción. Deus, Domine, Unigenitus, Filius Unicus, que has dicho. Vetustas novitas, homo vir, humanum genus, natura humana, humana sustancia, humana fragilitas, carnem sustipere, caritas dilectio, sacerdos y presbiter. Quisieron comprobar, luego, corpus, cor, anima, animus, spiritus. Había que hilar fino entonces en la traducción exacta de esos términos. Quisieron comprobar también si habíamos introducido las palabras que aparecen en las conclusiones de los prefacios, que antes habíamos quitado otra vez y vuelven a aparecer. Tronis dominationibus, cum omnia militia exercitus, celestis exercitus, celis elorunque virtutes, potestatem principatum. Pasos posteriores. Abril del 2016, examinan en el equipo de traducción las advertencias de Roma y preparamos las correcciones. Mayo del 16, aceptación del texto por parte de nuestros obispos. Junio del 16, enviar a Roma el texto corregido. Diciembre del 16, petición de Roma de nuevo envío del texto. Abril del 17, petición de Roma de algunas nuevas correcciones. Segunda jornada, del 3 al 6 de julio del 2017. Se inició dando a conocer nuestra respuesta a las correcciones que nos habían solicitado en la reunión anterior en Roma. En general, fueron bien recibidas nuestras explicaciones. Apenas tuvimos que retocar gran cosa. Hicieron la comparación entre el misal latino y el nuestro. Pasaron todo el libro, página por página, y fueron examinando uno por uno los textos de cada página para ver si todo se hallaba en su sitio y como correspondía. De paso, fueron analizando detalles de un tipo y otro, solicitando algunas correcciones. Por ejemplo, pidieron que insertáramos el término sacrificio para que no se redujera el contenido, porque si traducíamos oblacio con escainza y opari, y usábamos también opari para decir sacrificium, entonces reducíamos el texto. Y eso no era correcto. Al hilo del trabajo sobre la marcha, iban desgranando bastantes criterios, como por ejemplo que no hay que introducir precisiones o explicitaciones que no existen en el texto, que la misma palabra ha de ser traducida siempre de la misma forma y en todos los sitios, que no se ha de hacer interpretación del texto, sino traducir con rigor todo, singular, plural, masculino, femenino, según el texto original. Pero ahí teníamos un campo de libertad. El euskera no es lengua latina y, por ende, no siempre encontramos correspondencias exactas entre el latín y el euskera. Y eso nos daba una libertad. Nosotros, por ejemplo, no tenemos género más que en el verbo. El euskera solo tiene género en el verbo, en la conjugación ita-no. Cuando los chicos hablan ica y las chicas hablan noca. Pero no, lo demás no tenemos género. Traducir literalmente, palabra por palabra, podía llevar a veces a hacer incomprensible el texto. Y otras puede conducir a entender mal la expresión original. Por ejemplo, en el original el latín puede jugar con el género y los pronombres ile, ila, pero en euskera se hace necesario explicitar el sujeto y el objeto, si se quiere entender bien la expresión. Por ello, en nuestra traducción hemos tratado de que el texto sea comprensible para el destinatario, que es la clave básica para que el mensaje sea elocuente. Si no lo entiende, estamos fuera de tiesto.
Después de hacer el primer y el segundo repaso de las correcciones señaladas tras las dos sesiones, enviamos de nuevo el texto a Roma en septiembre del 17. Y por fin, el decreto de Roma que declara la aprobación del misal está firmado el 7 de octubre de 2017. Voy dejando las novedades que ha señalado José Antonio. Únicamente recordaros que en el misal ya os habréis fijado, además de las que he señalado, que hay, por ejemplo, distintas traducciones del misal del 84, de este, al actual. Donde pone Gisona allí, aquí pone Gisakia. Y abarca mejor, hombre y mujer. Gisakia. Gorputz odolak decíamos entonces. Gorputza et odola. Tenemos que poner ahora, como están en castellano. Luego, en la consagración, decíamos, afalos tean bardín, era berean afalondoan, ha variado, era berean afalondoan. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa aita algustidun horri, decíamos. Y ahora aparece, zuri aita jainkoa algustidun horri. Algunas cositas que se notan si al leer el nuevo misal, pues nos llaman un poco la atención. Dejo todo lo que se refiere al misal hasta las crucecitas finales. El misal en dialecto vizcaíno, misal liburua bizkaieraz. El misal referente para nosotros en euskera es el batúa. Entonces, lo que autoriza Roma ha sido el batúa. Pero luego las diócesis tenemos que adaptar eso que ha sido autorizado en batúa. No se puede leer tal cual en Lapurdi y tampoco en Vizcaya, y mucho menos en Zuberoa. Mucho menos. Entonces ya veréis que solemos hacer distintas traducciones, pero la referente es, en este caso, el batúa, así como anteriormente era el guipuzcoano o sotúa, que se llamaba el anterior. La edición del 2020 que tenemos nosotros entre manos es el libro gordo nuevo, es lo que os explico ahora. Puede ser interesante también esa información sobre esta edición, que es la que vamos a utilizar nosotros. ¿Cuál ha sido el itinerario para llegar a esta versión en vizcaíno? La filosofía dominante a la hora de hacer esta versión en vizcayera ha sido la habitual, como hacíamos antes, la de siempre. Oinarrizkoari zehatz jarraitu, begirunez, iturritik ahalik ikitxien aldenduz, que es seguir fielmente y con respeto la traducción básica referente, procurando no alejarnos de esa fuente. Entonces, tratamos de ser muy fieles al batúa, lo cual indica que tenemos un vizcayera un poco renovado. Si nosotros vemos el vizcayera estándar que propugna la Bairu, por ejemplo, pues no encajaría muy bien aquí. Porque nosotros estamos mucho más cercanos, abiertos a esa traducción batúa, aunque escribamos en vizcayera. Y lo cual me parece que es correcto, porque la lengua es historia, tiene dimensión histórica. Y no podemos dejar de lado que hace 40 años, parece casi, 39, que toda la gente nuestra escucha Euskadi Irratia y ve Euskal Telebista. Todo en batúa. Entonces creo que ese paso de acercarnos cada vez más a ese batúa es un paso correcto, y que no desdice de nuestro vizcayera en esta nueva traducción. ¿Quiénes hemos elaborado esta versión del misal liburua en vizcayera? Juan Gallastegui ha sido quien ha dedicado muchísimas horas para hacer el borrador. Sirri borroa, dice él, de todo el misal. Todo eso está explicado anteriormente
como desde Euskal Balia Bideak se hizo todo el camino, ¿verdad? Pero dejamos ahora. A la hora de fijar los criterios de traducción, sí que le hemos asesorado también a Juanito, Iñaki Sarriugarte, Juan Luis Goicoechea y yo, con reuniones periódicas ante las dudas de Juanito. Ya sabéis que Juanito suele tener muchas dudas. Entonces, constantemente solíamos estar a base de unas reuniones periódicas para asesorarle adecuadamente. De todas formas, le damos a Juanito un gracias inmenso, porque el peso grande de la traducción de la versión vizcaína ha caído sobre él. Una vez de corregir y completar toda la versión, yo he ido pasando a la fotocomposición, a Technigraph, todos los textos, haciendo también el seguimiento de la corrección de pruebas. Posteriormente, quise revisar y contrastar el texto, porque varios ojos ven mejor que solo dos. Contrastar el texto con José María Rentería, en gran parte, y luego otra parte con Miren Leanidarrutia. Eskerrik asko biei. Terminada la fotocomposición y transmitida a Unai Manterola, ha sido él quien se ha encargado de todo lo referente a la encuadernación y edición. Y pasamos página. Me saco Irakurgaiak, lecturas de la misa. Qué pena, no tengo aquí el libro, pero quería hacer una referencia a la cubierta primero. Están ahí. Seguido. Es para que se viera un poquitín la portada. Si tiene, si no, no pasa nada. Voy explicando. Esta nueva publicación de los libros de lecturas de la misa constituye, junto al misal que publicamos hace poco más de un año, la base de los dos principales libros litúrgicos de euskera. De estas publicaciones nacerán, estamos en camino, los libros sacramentales y rituales. Ya están hechos en Batua, ritual de bautismo de niños, ritual de iniciación cristiana como bautismo de adultos, ritual de confirmación, ritual de matrimonio, ritual de unción de enfermos y pontifical. Y están en gestación el ritual de penitencia y de la liturgia funeral. Aunque hemos hecho una maquetación y estructuración propia, guardan mucho parecido con la de los libros publicados en castellano. Los libros tienen una belleza estética necesaria y obligada para manifestar que se trata de libros sagrados. En la portada, en la cubierta de la portada, hemos colocado el Pantocrátor y el tetramorfo recogidos del tímpano del pórtico de la iglesia de San Miguel Arcángel de Estella, del siglo XII. El libro que tiene el Pantocrátor en sus manos, en el tímpano, tiene muy deteriorado el dibujo, eskerrik asko, tiene muy deteriorado el dibujo en piedra labrada y en su lugar hemos puesto el crismón que utilizamos en la portada del misal, el crismón, que está recogido también de un arco del monasterio de Irache, en Navarra. Todo ello pone de manifiesto los espléndidos vestigios culturales que ha dejado la fe cristiana en nuestra tierra. Los cuatro evangelistas imaginados de forma alegórica aparecen en el primer capítulo de Ezequiel y en el cuarto capítulo del Apocalipsis. Y son imágenes de los inicios de la tradición cristiana, si bien es verdad que aquí aparecen de una forma un poco más moderna. Hallamos estas imágenes en el comienzo de los cuatro evangelios. Mateo, arriba, izquierda, es la figura humana, porque trae la genealogía humana de Cristo. Marcos es el león, la voz de Juan el Bautista que clama en el desierto. Lucas es el toro recordando el sacrificio de Zacarías. Y Juan es el águila, que es el inicio del Evangelio, que en el inicio del Evangelio realiza un vuelo. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, con el Pantocrátor. Y en la contraportada, se encuentra el Cordero Pascual, el mismo del misal, el Señor que es sacrificado y vencedor, la clave para la comprensión de los libros sagrados. Así son los 5 volúmenes.
y luego me ha traído también ya, luego explicaremos un poquitito, la separata. Ahora quiero hacer una parada porque creo que es importante. Historia de la traducción al euskera del Misal y del leccionario Libro de Lecturas, en nuestra diócesis de Bilbao. Primera etapa. Es simultánea a la celebración del Concilio Vaticano II. Así, al tiempo que se hacía pública la Constitución sobre Sagrada Liturgia, se firma en diciembre de 63, nosotros ya contábamos con el misal de mano, que fue providencial para la Iglesia de Vizcaya, Egúnero Comesa, que habían traducido don Jaime de Querejeta, cura del Orrio, presbítero diocesano, y don Santiago de Naindía, religioso carmelita de Amoroto. Le llamamos el Querejeta, incluso pone Querejeta aquí, porque se hizo cargo de toda la edición y también de distribuir por todas las parroquias de Vizcaya. Y difundió pues, un montón de ejemplares, debió tener una mecenas importante para poder publicar, pero luego él fue no solamente quien tradujo juntamente con Saita Santi, sino que lo difundió por todas las parroquias de Vizcaya. Se merece un monumento, Querejeta, entre esto y Euskal Biblia, que veremos después. Se merece un monumento por parte de la Iglesia de Vizcaya, porque cuando no teníamos nada más terminar el concilio, que empezamos a poder celebrar la misa en euskera, resulta que ya teníamos a qué acudir, a dónde acudir. Él siempre tuvo este interés de ir publicando y traduciendo aquello que faltaba para la liturgia de la diócesis. Esa fue la razón por la que también tradujo luego la Biblia, Euskal Biblia. Entonces, primera etapa. Siguen a esta etapa dos etapas posconciliares, la segunda y la tercera. Aquí ya las publicaciones serán fruto de un trabajo interdiocesano, no individual como ha sido de Querejeta y de Aitasanti. Trabajo interdiocesano con un equipo de liturgistas y de expertos en Sagrada Escritura y expertos en euskera. Se va a publicar también en ese momento, en esta etapa, el año 71, Mesaren Egunerokoa, 1971, tanto en guipuzcoano como en vizcaíno. Es una edición preciosa, que se la debemos en gran parte al religioso pasionista Pío Zarrabe. 1970-72 comenzamos con unas publicaciones para los domingos. Primer año no se hizo libro, se hicieron folletos. El primero abarcaba Adviento y Navidad, no lo tengo aquí, tengo el segundo, era el año C, está publicado el segundo, Garisuma y Pascua al día, el segundo folleto, ¿verdad? Y está publicado el 10 de febrero del 71. Todo ese año ciclo C lo tenemos en folletos. Luego algunas parroquias lo organizaron como libro, ¿verdad? Pero en principio se hizo así. A continuación del ciclo C se hizo el ciclo A, que ya lo tenemos como libro ya, y seguidamente el ciclo B, también como libro. Teníamos aquí las lecturas de todos los domingos, En respecto al euskera es importante, si queréis ver un vizcaíno realmente bueno, vizcaíno, es este. Es obra en su totalidad de Italino Acquesolo. Italino Acquesolo no se solía casar con nadie, tampoco con los guipuzcoanos. Y era bastante independiente. Y entonces es un vizcayera mucho más distanciado que lo que hacemos nosotros habitualmente. Pero el texto es precioso en vizcaíno, precioso. Si queréis ver un vizcaíno para leer a gusto, se lee realmente a gusto los que dominemos el dialecto vizcaíno. En esta época, en esta segunda etapa, Lino Acquesolo, Canonice Nagusia y Pío Zarrabe
fueron los tres más importantes. Pero Carmelo estaba metido en muchísimas cosas de la curia y quien llevaba la voz cantante era Italino, Cajesolo. Aquí tenemos el libro gordo de Irakurgaiak. También de esta época, de esta segunda etapa que llamo yo, Irakurgaiak en guipuzcoano, primero sacaron el 78, 1978. 1984 es el misal que os ha enseñado José Antonio. Teníamos en Batúa, puesto en guipuzcoano y en vizcaíno. 1984, misal Iburua. Aunque no es producto del equipo interdiocesano, he querido también aquí hablar de Euskal Biblia, que publica Querejeta en 1976. A nosotros nos viene de perlas. Para los días feriales no teníamos nada. Entonces yo recuerdo todavía cuando estaba de cura en Guernica, antes de ir a estudiar para Roma, pues cada día iba señalando el texto recogiendo de esta Biblia. Entonces, en vez de estar pendiente de estar traduciendo, ya teníamos nosotros. Entre el misal y la Biblia nos bandeábamos. Por eso os decía que se merece un monumento. Y en 1988 publicamos nosotros esto. Han pasado 10 años desde que publicaron los guipuzcoanos. Menos mal a Querejeta, porque hemos salvado esos años. Porque se traduce a los 10 años de haber traducido al guipuzcoano. 1988. Y aquel misal y este libro de lecturas, pues hasta hoy. El misal hasta hace poco. Y las lecturas hasta hoy. Hasta hoy. Igual, guipuzcoano y vizcaíno al 84. El mismo año, a la vez. Publicamos a la vez. Pero las lecturas, mal, o sea, aquí iba muy lento el asunto y menos mal, pues que teníamos a dónde agarrarnos. Y tercera etapa, bueno, antes de la tercera etapa, aunque no sea ni fruto de nuestra diócesis, ni tampoco fruto del equipo del grupo de liturgia de los autores de los libros litúrgicos, un equipo tradujimos, el año 1994 se publicó Elis en Arte con Biblia, la Biblia interconfesional. Traigo a colación porque es importante tener en cuenta esto, porque a partir de ahí, en vizcaíno, se publican, aunque no pongo aquí, Jesucristo en el Evangelio y Testamento Barría. A partir de aquí, esta es la base. Y desde esta base, juntamente con el libro gordo de liturgia, con estos dos, se va a hacer la nueva traducción. Estos dos son la madre de la traducción actual. El Arte con Biblia y los libros litúrgicos, o sea, las lecturas del 88. Así, en Batúa, el 2020, y Vizcayera, ahora 21, tenemos los nuevos libros de lecturas. Me he venido con todos los librotes, pero creo que merece la pena recordar un poquitín estos años, porque nos situamos adecuadamente desde dónde venimos y a dónde vamos ahora. Nueva publicación del libro de lecturas de la misa. Hablamos de nueva publicación del libro de lecturas, pero la traducción también es nueva. La traducción también es nueva. ¿De dónde nació el propósito de realizar la nueva traducción? Porque en efecto ya teníamos la traducción del 77, del 78 y del 88, con todos los permisos oficiales requeridos. Es la que estamos utilizando hasta ahora. Pero, por decir de algún modo, estaba realmente un poco anticuada y deteriorada y
había que también revisar el texto, la traducción del texto. En efecto, la traducción había sido realizada deprisa y tenía sus limitaciones. Veíamos que podía ser mejorada en muchos aspectos, también desde el punto de vista del euskera, porque se había quedado a mitad de camino entre la lengua vulgar y la lengua popular y el euskera unificado. De hecho, a pesar de que había ya normas de la Euskaltzaindia, lo más llamativo, las normas de ortografía, aquí no se cumplen las normas de ortografía propugnadas por la Euskaltzaindia. Entonces, en cuanto pasan unos pocos años y va cogiendo fuerza el batúa, pues queda cada vez más trasnochado y hay gente que dice, joder, es que ahí no sé leer, porque no hay ni una H ni una... No sé leer. Siendo ciertas las razones señaladas, sin embargo, fue otra la razón que nos impulsó a renovar la traducción, que es la que os he dicho antes, el misal manual, misal de mano. En la última década del siglo pasado, concretamente el 94, se había publicado la Biblia interconfesional y varios de los miembros del equipo que trabajamos durante largo tiempo en esa traducción, desde yo creo del 86 al 94 tradujimos, hicimos la propuesta de preparar el misal manual en Donostia en esa reunión. Ese fue el motivo que nos impulsó a entrar de lleno en esta traducción renovada. En lo referente al texto de esta nueva publicación, que habían distintas opciones. Una opción era escribir y publicar la traducción del antiguo Mesal Iburua y del libro de lecturas, cuidando las normas de Euskera Batua. Coger esto y poner en Euskera Batua, con las normas. El guipuzcoano unificado al Batua y con las normas del Batua. Y el vizcaíno también tener en cuenta eso. Era una posible salida. Pero también cabía otra opción, utilizar tal cual el texto de la Biblia interconfesional. Tanto una opción como la otra hubieran facilitado mucho la labor, porque solo nos acarrearía la tarea mecánica de adaptación. Pero tanto una como otra, las dos opciones, contaban con razones en contra. La traducción de la Biblia interconfesional, el Artigo Biblia, podríamos asegurar que es de gran nivel, excelente, dicen, pero no considerábamos que fuera adecuada para las celebraciones litúrgicas de la comunidad. En efecto, lo que os he dicho antes, una cosa es leer con el libro en las manos, pudiendo releer repetidas veces y aclarando el texto con notas, a pie de página, y otra muy distinta, tener que recoger el mensaje con una simple audición, a veces una audición deficiente y mediocre. La decisión final fue que teníamos que hacer una traducción renovada. Renovada digo porque se va a servir de la litúrgica y de la interconfesional. Estando nosotros de lleno metidos en esta traducción renovada, empezó a cobrar fuerza esa instrucción de la congregación, la liturgia auténtica, en 2001. Esta instrucción afirma que las primeras traducciones efectuadas en el posconcilio han de ser reexaminadas y revisadas, y reclama una atención especial para que las traducciones sean rigurosas y exactas. Todo aquello que se había hecho ad interim y ad experimentum, entonces ahora queda con una incógnita y fuerte. Por ello se exige una fidelidad total. Pero esa fidelidad tiene por lo menos tres vertientes. La fidelidad al texto original, la fidelidad al euskera, al texto, a la lengua a la que se traduce, y fidelidad al destinatario de esta palabra, para que sea elocuente. O sea que prácticamente son tres fidelidades. Procedimiento del equipo de trabajo. El biblista preparaba, en este caso Irizar, bueno, primero tengo aquí escrito con qué libros contaba el biblista antes de empezar a hacer todo este camino. La Biblia hebraica, Septuaginta, y en hebreo, y la versión Septuaginta. Luego tenía el griego, la edición crítica griega, la Nueva Vulgata, Ordo Lectionum Mise y Irakur Gaiak. Y con eso el biblista preparaba la primera proposición de traducción del texto. El resto de los componentes realizábamos las tareas de casa, leyendo y examinando dicho texto, presentando cada uno sus correcciones,
Así decidimos y acordamos el texto definitivo. La primera tarea consistía en traducir al conjunto total de los pasajes de las lecturas. Solamente las lecturas constaba de unas 3.500 páginas para traducir. Normalmente hacíamos una sesión de trabajo mensual de todo el grupo, de los 6, de unas 6 horas en Genza, en Donosti. Toda esta tarea básica se dio por concluida en noviembre del 2009. 10 años, ¿verdad? 99 se inició, 2009. El cometido posterior consistía en preparar el misal en su correcto ordenamiento, realizar la misma tarea con los pasajes bíblicos y el formulario de las lecturas. ¿Cómo dividir el texto? Todo ese montón de páginas, ¿cómo vamos a dividir? Anteriormente contábamos con ese voluminoso libro, pero eso nos parecía totalmente inviable, hacer un librote de estos gordos, de 4 kilos. En un principio pensamos hacerlo en 3 volúmenes, como lo había hecho la edición latina. Pero la edición en lengua latina se había publicado en una letra pequeñita para nosotros. Y nosotros no podíamos presentar el conjunto global de los textos en 3 volúmenes porque esa letra, ese tamaño de letra, era muy pequeño. Finalmente decidimos hacerlo en 5 volúmenes, que son los que tenemos, 5 de esos. 5 volúmenes. Haciendo una distribución de los textos bastante coherente y equilibrada, y con una presentación continuada, también es importante, una presentación continuada de domingos y feriales, días laborables. No están los domingos como estaban aquí aparte, sino va todo seguido. Así surgen los 5 volúmenes. Primer volumen es propio del tiempo de Adviento a Pentecostés. Es el primero que vamos a utilizar. Segundo, propio del tiempo ordinario, de la primera semana a la 17. Domingos y laborables. Todo 1:17. Tercer volumen, propio del tiempo ordinario, 2, 18, 34. Hasta el último domingo, hasta Cristo Rey. Cuarto volumen, misas de santos, comunes, misas de difuntos y votivas. Y quinto volumen, misas rituales y para diversas necesidades. Y además de los 5 volúmenes, estaría la separata que me ha traído Jesús. Esta separata que dice: Aste santu con la ungarría, erramo y gandea, hostira la santua. Se está en Beiscayeras. Entonces, podemos leer la pasión del Señor por parte del cronista, del sinagoga y del que hace de Jesús, tanto el día de Domingo de Ramos como el Viernes Santo. Esto está extraído del volumen. Por tanto, el sacerdote puede estar con el libro y hemos sacado 2 ejemplares de estos para que pueda tener el cronista y el sinagoga. Bueno, aquí hablo de toda esa publicación. Otra cosa, ya que está aquí Antonio además, libro de cantos de los salmos, responsoriales y aleluyas. En los libros de lecturas, Irakurgaiak, tenemos salmo responsorial y los fragmentos de aleluya. Y dice, a poder ser lo más conveniente es cantar estas partes. Así dice en la ordenación general del misal romano. Se ha de procurar que se cante el salmo responsorial o al menos la respuesta que corresponde al pueblo. Pues bien, otro equipo, también interdiocesano, compuesto por personas expertas en el ámbito musical, se ha dedicado a componer las músicas específicas. Integraban dicho equipo José Iturria, organista, Juan José Arregui, coautor de Hernani, Antón Linaza, párroco de Sornoza en ese momento, el padre Xavier Irastorza, benedictino, y Eustacio Echezarreta, coordinador del equipo. El libro de cantos cantoral de salmos, responsoriales y aleluyas es también, por tanto, fruto de un equipo interdiocesano y un trabajo de varios años. Que sepamos simplemente que está editado ya, en marzo de este año, se ha editado ya este libro. De este número 4 voy a fijarme en el 4.1 un poquitín.
el uso de la lengua vulgar en la liturgia. Las lenguas vernáculas, las lenguas populares. Cada vez que se ha planteado en la historia de la Iglesia dar el paso del latín a las lenguas vernáculas vulgares, propuesta que se realizó hace mucho tiempo, la respuesta ha sido siempre negativa. A pesar de no negar los aspectos positivos que podría tener este cambio, siempre ha generado en la Iglesia una cierta inquietud, argumentando que así podría acarrear la dispersión de la fe de la Iglesia. La petición del uso de la lengua vulgar venía especialmente de todos los territorios de misión. El latín se ha utilizado en la vida de la Iglesia, concretamente en la liturgia, prácticamente desde el siglo III o IV hasta el Concilio Vaticano II. Pero si echamos una mirada a la historia, ese tema se presenta en un concilio realizado en Frankfurt, en Alemania, el año 794, pero no logró abrirse camino. Fue, eso sí, llamativa la actitud de los santos Cirilo y Metodio, que habían salido de Grecia a misionar a los pueblos eslavos y crearon el alfabeto eslavo, hicieron traducciones de la Biblia y de los libros litúrgicos. Ello les acarreó graves problemas en el seno de la Iglesia. El Papa San Pío X, en el escrito que publicó sobre la música sagrada que habría de interpretarse en la liturgia, Tra le sollecitudini, 1903, afirmaba: es el latín la lengua propia de la Iglesia. Su propósito era, por una parte, embellecer y recuperar la dignidad de la música sacra, y por otra, convertir dicha música, en cierto modo, más popular, para poder participar en las celebraciones litúrgicas por medio del canto. En efecto, este mismo Papa afirma que es la liturgia la primera e inevitable fuente de la espiritualidad cristiana. De tal afirmación se derivan dos consecuencias: la necesidad de procurar la unidad de la fe de la Iglesia, porque esa espiritualidad cristiana es fruto de la liturgia, pero también que es preciso poner la liturgia al alcance del pueblo cristiano. Pero ese paso al uso de la lengua vulgar en la liturgia no había madurado aún tampoco. El Papa Pío XII afirmaba, por una parte, Mediator Dei, 1947, el latín es el signo de la unidad y la tutela segura para no desviar la doctrina original. Pero al mismo tiempo, dice el Papa, aún así puede ser muy provechoso para los fieles utilizar la lengua vulgar en algunas ceremonias y ritos. En efecto, fue él quien tomó la decisión de repetir en lengua vulgar las lecturas de los domingos, después de proclamar el latín, 1951, y también la decisión de poder celebrar en lengua vulgar la Semana Santa, 1955. En el Concilio Vaticano II se presentó como tema del uso de la lengua vulgar, examinando de modo oficial a nivel de concilio. Parece que se dio un debate vehemente entre los obispos que estaban a favor del mantenimiento del latín y los partidarios de introducir la lengua vulgar en la liturgia. A juicio de los primeros, el latín ha sido la lengua de la Iglesia por tradición. La consideran como lengua sagrada. Parece que el latín garantiza la unidad de la Iglesia. Parece que era el signo de la catolicidad. Parece que el abandono del latín acarrearía el riesgo de desviar la doctrina y la fe de la Iglesia. Los partidarios del uso de las lenguas vulgares, por su parte, miraban más al apostolado de la Iglesia y al aspecto pastoral. No se puede afirmar que fueran contrarios al latín. Reconocían y confesaban los aspectos positivos que tenía el mantener la lengua latina en los escritos sobre la fe de la Iglesia y la doctrina básica, pero al mismo tiempo subrayaban los aspectos positivos y los beneficios del uso de las lenguas vulgares en la liturgia. Hemos de confesar que el latín no ha sido siempre la lengua oficial de la Iglesia. Y no ha sido en todas partes. El griego, el eslavo, el croata, el copto, el siríaco, son lenguas que se han utilizado y siguen en vigor. La opción por la lengua vulgar es aún más necesaria en la actualidad, cuando la Iglesia y la liturgia se han expandido en todo el mundo. Lo reclama también el ecumenismo, y especialmente si reparamos en el aspecto pastoral, cómo lograr que los creyentes participen en las celebraciones litúrgicas de manera activa, consciente y fructuosa, si no comprenden la lengua de la celebración. Recogiendo la imagen de la Biblia, se puede afirmar que los partidarios del latín veían el fantasma
de una nueva Babel, con una confusión de lenguas, mientras que los partidarios de las lenguas vernáculas vulgares abrigaban la esperanza de un nuevo Pentecostés. Al final, la decisión del concilio fue de apoyar el uso de las lenguas populares en la liturgia, aunque los pasos dados en un principio fueran algo temerosos. La aprobación de la traducción de los textos litúrgicos, dejamos eso. La confección de la nueva edición, eso no nos importa mucho. La maquetación de los volúmenes, visión global del trabajo, valoración de toda la tarea. 5.4. Lo que impulsó esta gran obra fue el deseo del misal manual. Para obtenerlo era imprescindible la elaboración de los principales libros oficiales, el misal y el leccionario. Una vez logrado el objetivo, que ya lo tenemos, los 2 libros, o los 5 volúmenes y el libro del misal, una vez logrado ese camino, sigue en pie la primera pregunta. ¿Y lo del misal manual en qué queda? Contamos con los elementos, pero, aún así, aunque no podamos negar la posibilidad, se presentan 2 problemas. En primer lugar, a juicio del obispado y de los obispados, está pendiente una tarea que tiene su prioridad: la publicación de los rituales para la celebración de los sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, unción de enfermos, orden, matrimonio, libro de misas de difuntos, el pontifical. Y por otra parte, otra dificultad, el departamento o los departamentos del obispado o de los obispados de las diócesis consideran imprescindible contar con algún mecenas para poder responder a dicho reto. Para concluir, en lo referente a la valoración de la obra que tenemos ante manos, el juicio de los autores es positivo. Esta valoración positiva es clara si tenemos en cuenta el proceso de elaboración de los 5 libros de lecturas que hemos explicado aquí, los casi 11 años dedicados a las tareas de traducción, las sesiones posteriores de corrección, maquetación, encuadernación y publicación, además de los viajes de desplazamiento realizados a lo largo de estos años. Y a esto, si añadimos la andadura desde el 2010 hasta el 2021, entre la aprobación de la Conferencia Episcopal Española, la aprobación de Roma y todo ese itinerario que hemos visto de idas y venidas con nuestras traducciones. Pero todo eso hace referencia al Batúa, al libro gordo de Batúa. Pero ¿cuál ha sido el proceso de la versión en euskera vizcaíno? Retrocedo un poquitín para que se entienda bien esto. Para dar una respuesta satisfactoria voy a decir lo siguiente. La década de los 90 fue muy valiosa en nuestra diócesis de Bilbao en lo referente al euskera. El año 1992 se formó el grupo de trabajo denominado Euskal Balia Bideak, de donde ha salido también toda esa traducción. Y el año 1994 contrató a la diócesis como traductor oficial, un traductor oficial, 94. Era mujer y laica. Miren Leana Ibarrutia. Tal nombramiento ha generado frutos valiosos y abundantes en la curia diocesana y en todas las delegaciones, secretariados y servicios diocesanos. Un sorionak a nuestra miren. El grupo de trabajo que he mencionado, Euskal Balia Bideak, ha preparado muchos recursos también, libros, mediante una dedicación silenciosa y eficaz, especialmente entre los años 2002 y 2021, con gran provecho y beneficio en el área de euskera de la diócesis. Dicho grupo, Euskal Balia Bideak, se hizo cargo el año 2009 para llevar adelante la versión vizcaína de la euskera. Se hace cargo Euskal Balia Bideak de hacer la versión al vizcaíno de todo lo que hemos traducido a la euskera batúa. Juanito dice allá en un acta del 2015 de nuestras reuniones de Euskal Balia Bideak que ya tiene más o menos hecha la versión vizcaína. Pero a pesar de ello, hemos de confesar, a pesar de que ahí había una serie de elementos que faltaban en esas traducciones de Juanito, pues un montón de elementos, páginas incluso, y es normal. Si a lo largo de 10 años estamos con ida y venida de papeles y papeles de un lado a otro, pues es normal que luego no tenga unificado realmente el texto completo, y así que había que completar y unificar todas las traducciones. Teniendo este trabajo básico de Juanito,
he sido yo quien ha hecho el seguimiento de todo el proceso hasta su publicación. Corregir, cambiar, completar, adaptar y ordenar los libros, completar y ordenar los formularios, releer y corregir. Una vez realizada esta tarea, he contado con una ayuda valiosa en la estructuración de cada una de las páginas para que coincidiera plenamente con la estructuración de la publicación en euskera batúa. Y aquí he de reconocer y agradecer a mi colega, el presbítero Mikel Azpeitia, por su aportación responsable, diligente y minuciosa. Posteriormente, una vez que la imprenta ANZA había efectuado la fotocomposición y maquetación de cada uno de los volúmenes, he vuelto a contar con Mikel a la hora de contrastar párrafo por párrafo todo el volumen de los textos, a fin de asegurar que la versión vizcaína coincidiera plenamente con la referencial del euskera unificado. Mikel ha sido fino y clarividente también en esta labor. Eskerrik asko a él. Teniendo en cuenta los errores detectados en este contraste con Mikel, he ido pasando las listas de correcciones a la imprenta para que las incorporara al texto original. Efectuadas las incorporaciones, me enviaba nuevamente el texto para que examinara si habían interpretado bien mis propuestas. Ese ha sido el itinerario de composición de cada uno de los volúmenes. Finalmente, Unai Manterola se ha hecho cargo de las tareas de impresión, encuadernación y publicación, con rigor y eficacia. Le debemos y le confesamos nuestra gratitud porque ha posibilitado esta edición cuidada y elegante. Y amigos, nuestra labor de muchos años en esta cuidada colección. Ojalá sea para el servicio de la diócesis y para el uso gozoso de todos los destinatarios. Es lo que esperamos y deseamos. Y concluyo con un texto precioso de San Gregorio Magno. Hay que leer la Biblia y estudiar a Dios en Cristo, escuchar a Dios en Cristo, dentro de su cuerpo, en la Iglesia, donde sus palabras resuenan como palabras de vida. Hola, Chisan de Dilla. Pues eskerrik asko por todo. Que utilicemos bien la riqueza del misal nuevo y que no nos acostumbremos a las rutinas de hacer siempre lo mismo, porque si nos da un montón de posibilidades el nuevo misal, pues son para utilizar también y para que vayamos realmente viendo todas las variaciones y enriqueciendo a nuestras comunidades con esas variantes. Eskerrik asko.